Ya. Ah, sí, ya, listo. Listo, entonces ya podemos iniciar. Listo. Hola, buenos días. Buenas tardes, buenos días a todos. Doctora Jacqueline, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marcela Parra. Estamos aquí conectados desde México hacia Colombia. También gracias a la maestra Jenny Andrea por hacer este enlace y este vínculo institucional. Muchas gracias, doctora Jacqueline. La intención del día de hoy, bueno, vamos a empezar nuestra transmisión. Sí, nada más estoy aquí abriendo las diapositivas de PowerPoint para compartir también la información. Muchas gracias, doctora. Les recordamos que la maestra Guadalupe Jacqueline Ávila Cedillo es licenciada en Trabajo Social, maestra en Desarrollo Social por la ACANIS, Academia Investigadora Independiente, es directora de la red y editora de la revista de Trabajo Social Kaleidoscopio. Hoy nos acompaña con la conferencia internacional La intervención del trabajador social como escenario para la innovación tecnológica y social. Le damos las gracias a la doctora Jacqueline por su presencia, a todos los que nos acompañan el día de hoy desde la transmisión de Zoom y también por Facebook Live. También el día de hoy queremos recordar que en el marco de las dos conferencias que realizaremos en el transcurso del día, estaremos también abocándonos a nuestros 25 años de creación del programa de trabajo, que ha pasado por diferentes hitos que nos han permitido llegar hoy a la acreditación de alta calidad. Le damos paso entonces a la doctora Jacqueline para que pueda iniciar su conferencia. Muchas gracias, maestra Marcela, por la bienvenida y vamos a iniciar nada más. Quiero aquí compartir la pantalla. ¿Sí tengo habilitado para compartir pantalla? Yo la comparto, doctora Jacqueline. No se preocupe. Sí, ahí. Muy bien. Listo.
Adelante, doctora. Ya tiene la presentación en pantalla. Sí, gracias. Bien, buenos días a todos nuestros asistentes que nos siguen en esta videoconferencia denominada La intervención del trabajador social como escenario para la innovación tecnológica y social, que vamos a impartir el día de hoy con los estudiantes y todos los que nos estén viendo desde la Universidad CECAR en Colombia y aquí desde México. Vamos a iniciar con las diapositivas. Tenemos que el objetivo de nuestra clase el día de hoy es brindar a los participantes elementos teóricos y tecnológicos que puedan utilizar en su práctica investigativa, educativa o institucional. Tenemos 5 ejes temáticos en esta videoconferencia. Vamos a iniciar con el eje temático de la innovación social y la educación digital. Después, la taxonomía del trabajo social disruptivo como eje 3, el trabajo social como tecnología social, y vamos a dar una mirada a través de diversas aplicaciones que las tenemos englobadas ordenadamente por aplicaciones para el ámbito comunitario, el ámbito académico e institucional. Vamos a ver como eje 4 el ciclo de innovación creativa en trabajo social. Es un ciclo compuesto de 5 pasos para que ustedes emprendan algún proyecto en materia de trabajo social. Y vamos también a ver los entornos virtuales como ejes catalizadores de transformación, como el eje temático número 5. Empezamos con la diapositiva 5 en el eje temático 1 de la innovación social y la educación digital. En este esquema de su diapositiva número 5, tenemos aquí 5 conceptos centrales, iniciando con el trabajo social, después en amarillo la innovación social, la educación digital y la cultura digital, y por último la aldea global. Estos conceptos son muy importantes porque van a estar todos englobados y enlazados para esta nueva transformación, este nuevo paso del trabajo social, que es el trabajo social disruptivo, con elementos de la innovación social, elementos de la educación digital, que también en estos tiempos de confinamiento se ha vuelto una herramienta realmente indispensable en todas las escuelas y las universidades. Esto para llegar después a la cultura digital, donde ya diversos elementos, diversas esferas sociales, como las instituciones, como las escuelas y como la vida diaria, se va permeando de esta cultura digital hasta hacerlo parte de un modus vivendi. Y todos estos elementos van a estar insertos en otro concepto que le denominamos la aldea global. En la siguiente diapositiva tenemos también los elementos fusionados. El trabajo social como tecnología social va a implicar estar inmersos en procesos innovadores a nivel institucional, de praxis libre o comunitaria. Esto nos va a permitir generar una tecnología social. Después viene otro concepto importante, que es la educación digital. Ha tomado un papel importante en este contexto actual, sobre todo por la crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos. Las adversidades en las que hoy nos encontramos nos van a permitir llegar a un punto de cultura digital. Y todo esto englobado anteriormente, como ya lo mencionábamos, en la aldea global, que esta va a ser un conjunto de redes académicas situadas en diversas partes del mundo con el fin de abonar a la producción de conocimiento.
En la siguiente diapositiva tenemos otro esquema. Tenemos puntos de encuentro entre la innovación social y el trabajo social. Vamos a ver estos dos elementos, cómo se combinan para, junto con la innovación social, llegar al trabajo social disruptivo. Nos va a permitir la innovación social el crecimiento de las sociedades contemporáneas, facilitar vías de acceso y comunicación, revolucionar niveles de intervención, incrementar niveles de satisfacción laboral y de productividad, y también nos permitirá diseñar soluciones eficaces y autogestivas para los problemas sociales. Estos son algunos elementos que nos va a permitir la innovación social. En la siguiente diapositiva vamos a ver los principios de la innovación, principios de la innovación institucional. Los principios de la innovación teniendo como inicio la definición de la innovación institucional. Este es un concepto que tiene que ver con la modernización tecnológica en espacios institucionales, donde las tecnologías de información y comunicación, así como el Internet, han tomado un papel protagónico para transformar los procesos burocráticos. Tenemos tres clases de innovaciones: innovaciones tecnológicas, referidas estas a las materias primas y sistemas productivos. Tenemos también innovaciones comerciales. Son aquellos elementos que tienen una inversión en la política del marketing, por ejemplo, la publicidad. Y el último tipo de innovación es la innovación organizacional. Suponen estos cambios en la estructura y en la organización de los recursos de la empresa. Aquí puede ser una innovación rupturista cuando se busca la creación de algo nuevo, o una innovación incremental cuando actualiza productos o procesos que ya existen. Sobre todo en el ámbito del trabajo social, el tipo de innovación que vamos a utilizar más van a ser la innovación organizacional, sobre todo en el ámbito institucional.
Disculpen, pero no hay audio, no se escucha nada. Doctora Jacqueline, al parecer estamos teniendo dificultades con el audio. ¿Usted me escucha? Doctora Jacqueline, al parecer estamos teniendo dificultades con el audio. No sé si usted logra escucharnos. Ok. La profesora Jenny nos indica que la conferencista tuvo una interrupción en la plataforma y ya está ingresando de nuevo. Les agradecemos un momento, por favor. En breve continuaremos con nuestra conferencia. Les agradecemos un poco de paciencia. La conferencista está generando la conexión nuevamente. Muchas gracias. Buen día, ya he saludado 5 veces. ¿Mm? No, pues respecto a lo de
Doctora Jacqueline, ¿nos confirma si ya se encuentra en la sala, por favor? Les agradecemos esperar unos minutos. Nuestra conferencista tuvo dificultades de conexión. Continuaremos en breve. Muchas gracias. Desde aquí está bien. Perfecto, muchas gracias. A usted. Bien, entonces en esta parte de los campos de la innovación académica disruptiva, hemos generado a manera de propuesta algunas funciones y acciones que componen este campo de la innovación académica disruptiva, donde lo esencial es generar un pensamiento y visión estratégica, y aquí algunas de las acciones van a ser que impregnar de la visión tecnológica a todos los miembros del equipo para que se trabaje en sintonía y se cree una sinergia creativa. Tenemos también otro punto de la investigación-acción en la detección de las nuevas herramientas tecnológicas, donde investigar constantemente las nuevas tendencias que modernizarán nuestros espacios académicos o institucionales para después aplicarlas y ver si son viables o no. En este punto de la investigación-acción vamos a retomar también lo que habíamos mencionado anteriormente del ciclo de innovación tecnológica en trabajo social, que son 5 puntos y los vamos a ver más adelante. Como punto 3 tenemos la aplicación de los nuevos software institucionales
Y aquí las acciones van a ser digitalizar formatos, almacenar vía webs o nubes, expedientes de trabajo o expedientes institucionales, y también utilizar más las computadoras que las máquinas de escribir para optimizar los procesos administrativos y burocráticos. En este punto, acerca de digitalizar las instituciones, es importante que se lleve a cabo el punto de la modernidad institucional. Por ejemplo, el gobierno de aquí de México del sexenio pasado tenía un eje transversal en el marco de sus planes y políticas que se llamaba Un gobierno cercano y moderno, donde a través de diferentes programas se proponía precisamente esto, la modernización institucional. Y parte de modernizaciones más adelante vamos a seguir hablando de ejemplos de instituciones modernas. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar otras acciones. Bien, tenemos la siguiente diapositiva con las características de algunos personajes que vamos a ir nombrando, como los nativos digitales. Siguiendo con este concepto de la innovación, vamos a ver las características del nativo digital según el autor Prensky. Y algunas de las características son: quieren recibir la información de forma ágil e inmediata, se sienten tareas y los procesos paralelos, es decir, varios procesos a la vez, prefieren los gráficos que los textos, se inclinan por los accesos al azar desde los hipertextos, es decir, vincular enlaces, dar clic a los enlaces que los llevan a otros sitios. Dice que funcionan mejor y más cuando se trabaja en red. También que van progresando, lo cual le reporta satisfacción y recompensa inmediata. Y también prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo institucional. Estos nativos digitales son los que comúnmente en la época actual denominaríamos como millennials, todos los que son jóvenes entre los 20 a 30 años, que son los que tienen este tipo de características, junto con la generación Z, también que son ya los adolescentes, que están impregnados de este ambiente tecnológico. En la siguiente diapositiva vamos a ver el esquema ya de las generaciones. Tenemos hasta abajo los baby boomers, que estos serían unos inmigrantes digitales. Los vamos a canalizar así porque su forma de aprender es ortodoxa, es antigua, usa poco la tecnología o no está inmiscuido en los procesos tecnológicos. Y aquí vamos a encontrar a dos categorías que pueden ser entre los adultos y los adultos mayores, ¿sí? Que no están tan permeados de estos ambientes tecnológicos. Tenemos después a los millennials en este tema. Tenemos a los millennials y la generación Y. Estos serán ciudadanos digitales que están inmersos con las tecnologías de la información y la comunicación. Y aquí vamos a encontrar a niños y jóvenes. Y por último, la generación más moderna, que es la generación Z, vamos a denominarles nativos digitales. Aquí la tecnología es parte de su vida cotidiana y de su trabajo. Son creativos e innovadores en la gestión y uso de las tecnologías de la información y comunicación. Ya generalmente varios procesos de empresas, todos por correo electrónico, las juntas también
se hacen siempre de manera digital y gran parte de su trabajo tiene que ver con la tecnología para los que están en la generación Z. En la siguiente diapositiva tenemos el eje temático número 2, que es la taxonomía del trabajo social disruptivo. Con estos elementos, combinando estos elementos que mencionaba al inicio, tenemos este nuevo enfoque del trabajo social que le hemos denominado el trabajo social disruptivo, que está inmerso en la aldea global a través de una cultura digital y a través y acompañado con las innovaciones tecnológicas. Vamos a ver de qué nos habla este nuevo enfoque. Hemos relacionado las dos variables, cultura digital y trabajo social disruptivo, con el actual de pandemia en el que nos encontramos, puesto que está orillado a estar en un proceso de confinamiento y de la vasta utilización de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Cómo nos ha orillado a toda la población a usar estas tecnologías? Vamos a analizarlo, ya sea para trabajar en home office, que la mayoría de los empleos se ha vuelto ya 80% home office y tiene que ir tal vez 1 o 2 días para analizar o algunos procesos institucionales presenciales. Se ha revolucionado en el modus vivendi a través de plataformas digitales para pedir comida, que en la antigüedad no estaba, para tomar clases a través de aulas virtuales, como en este caso estamos llevando esta conexión, y también se ha modernizado para la realización de algún trámite a través de páginas o webs institucionales. Y en este último punto es cuando hablamos de la modernidad institucional. Con la siguiente diapositiva. Nuestro actual posicionamiento en una aldea global, que va a ser este espacio o esta sociedad en comunicaciones inmediata, nos ha permitido tener acceso a diversas fuentes de comunicación y ha cambiado nuestra interacción y nuestro modus vivendi. Es así que el trabajo social disruptivo, para alcanzar este nuevo enfoque del trabajo social, necesitamos 3 elementos importantes. Como número 1, nuevas teorías propias del trabajo social y también de la sistematización de experiencias para la creación de un trabajo social puro. Eso sería uno de nuestros principales retos, la creación y publicación de sistematizaciones para, a través de estas sistematizaciones, crear nuevos modelos de intervención, crear nuevos planes de acción institucional que estén acorde a las realidades sociales. Porque actualmente seguimos trabajando con teorías desde los 1900. Entonces tenemos teorías, modelos o enfoques de hace más de 100 años que los seguimos utilizando y sin embargo hay que darles una reingeniería, un proceso nuevo para que estén acorde a los nuevos usuarios y a los nuevos problemas sociales de la actualidad. Como punto 2, tenemos renovar la metodología clásica de trabajo social, intervención de caso, de grupo o de comunidad. No reemplazarla, sino que renovarla hacia la modernidad institucional. Y como punto 3, las nuevas herramientas de intervención en trabajo social dentro de las tecnologías de la información y comunicación. Hay que conocer todas estas herramientas para posterior poderlas usar. Herramientas que nos van a permitir investigación social, que nos van a permitir generar gestión del conocimiento, educación digital, nos van a permitir también ser más productivos en el ámbito institucional y diversas acciones.
Bien, es así que necesitamos pilares del trabajo social disruptivo. Este trabajo social disruptivo es un enfoque del trabajo social, el cual está coludido sinérgicamente con la innovación social tecnológica para los procesos de investigación, de intervención en trabajo social. El trabajo social disruptivo se formula como la evolución del trabajo social tradicional. No pretende minimizarlo u oprimirlo. Al contrario, pretende complementarlo, reformarlo, redimensionarlo y poder llegar a una mejoría integral. Necesitamos también, para generar este trabajo social disruptivo, algunos actores y albores para un trabajo social disruptivo. Los actores y el ambiente donde se daría este trabajo social en el ámbito de los albores académicos, ¿quiénes estarían involucrados? Estarían involucrados directivos, docentes, estudiantes y egresados para que se genere esta innovación y esta transformación digital. Serían estos 4 involucrados. Porque estudiantes y docentes tengan una idea, sin embargo, si no es apoyada o si no es aprobada por el consejo directivo, pues no se va a poder llevar a cabo. Entonces es importante que todos estos 4 actores trabajen a la par. Después viene en el ambiente institucional, ¿quiénes van a ser los involucrados? Tenemos que también serán los directivos, los empleados o los trabajadores de esa institución u organización civil, los usuarios, que son a los que se les va a brindar el servicio, y también como aliados estratégicos vamos a encontrar a las organizaciones de la sociedad civil o a las asociaciones civiles, que estos entrarían en el tercer sector. Y por último, en el ámbito comunitario, tenemos que aquí los involucrados van a ser los líderes comunitarios, los pobladores de ese espacio o comunidad y los profesionistas de trabajo social y otros actores del gobierno que intervengan en ese espacio territorial. Estos son de los que se necesitaría su participación para que se cree este trabajo social disruptivo. En la siguiente diapositiva vamos a ver los 4 pilares para construir este enfoque de trabajo social. Tenemos como pilar número 1 que esta práctica es una práctica exploratoria, es decir, que no hay investigaciones o no hay tanto camino recorrido en el ámbito de la innovación social o en el ámbito del trabajo social disruptivo, por lo que toda investigación o todo proceso que nosotros generemos va a ser, vamos a ser los pioneros y vamos a ser los referentes para investigaciones o proyectos de intervención futuros. El pilar, este pilar es un enfoque de investigación y participante. Al momento en que nosotros estemos conociendo estas nuevas herramientas, estas nuevas tecnologías que van a potenciar nuestra práctica, las vamos a estar también utilizando. Por eso es que se va a hacer una investigación-acción y este va a ser un proceso continuo y vamos a ir también evaluando cómo es que nos sirve más un tipo de software o una determinada aplicación para generar procesos académicos, institucionales o comunitarios. En el punto 3 tenemos que también un pilar será el laboratorio digital. Esto es un elemento importante. Este será el espacio donde se y resguarden las evidencias de lo recabado.
Este tipo de laboratorios digitales es importante también que se desde el ámbito académico, que sería donde se pudiera tener un poco más de tiempo con los estudiantes y los profesores, que se creen estos procesos de investigación para comunidades o en instituciones de cualquier tipo, asistencial, de salud o empresarial, y se crea así este laboratorio digital donde incuben el proceso estudiantil, por ejemplo, diciendo, estas 5 aplicaciones hemos investigado que sirven para el ámbito de la salud. Entonces, lleven esta propuesta o los mismos estudiantes que estén en prácticas institucionales las apliquen y se resguarden todas estas evidencias de lo que sí funcionó y de lo que no funcionó. De esto trata el pilar del laboratorio digital. Y por último punto, tenemos que otro de los pilares es que será un proyecto multigeneracional, es decir, que tomará como participantes a todas las generaciones. Sin embargo, algunos actores serán más partícipes o tendrán más conocimiento, que en este caso serían los más jóvenes, pero tiene en cuenta a todo tipo de generaciones. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los puntos focales del trabajo social disruptivo, que ya lo habíamos mencionado al inicio. Será la innovación social, la modernización institucional y el emprendimiento. En la siguiente diapositiva vamos a ver características de un trabajador social disruptivo. Tiene que ser creativo para enfrentar los nuevos retos de la sociedad neoliberal. Tiene que ser un comunicador asertivo para los retos de gestión de cambio. Tiene que ser un estratega para la planificación de nuevos proyectos y un líder coordinador gerente de instituciones y asociaciones en pro de las comunidades. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el tercer eje temático, que es uno de los más importantes, el trabajo social como tecnología social, y vamos a ver una mirada a través de las aplicaciones. Bien, esta lámina quiero que la analicen detenidamente. Tenemos 40 tecnologías y software para el trabajo social. Los que nos estén siguiendo en tiempo real mediante la página de Facebook pueden hacer sus comentarios de cuáles ya conocían o cuáles no conocían. Vamos a ir explicando cada una de estas. Las que están señaladas en rojo, estas son software especializado, las demás son aplicaciones que se pueden tener en teléfono o en una tablet, y los otros tienen que ser forzosamente en computadora, ya que son con un sistema más pesado. Bien, vamos a analizar todas estas 40 tecnologías para ver de qué manera cada una de estas va a potenciar nuestra práctica institucional. En la siguiente diapositiva. Bien, en este esquema vamos ya a explicar cada una de estas. Tenemos el nombre del software, la función o descripción de esta aplicación, el nivel en donde se puede aplicar, académico, institucional o comunitario, y el método en donde se puede llevar a cabo. De caso, grupo, comunidad o animación sociocultural. Hemos usado este esquema para que sea
más fácil la comprensión de estas aplicaciones. Tenemos como número 1 Google Hangouts, que ya no está, se transformó. Actualmente ya es la plataforma de Google Meet. Anteriormente era Hangouts y se permitía hacer enlaces de videoconferencias, como en este momento lo estamos haciendo con el Zoom. Tenemos después el Google Drive, que nos permite almacenar todo tipo de archivos, libros, fotos, formatos, con una capacidad de 15 gigas. Lo podemos tener, lo importante del Drive es que podemos tener la información, lo podemos ver con conexión a Internet o podemos poner la opción de verlo sin conexión a Internet. Tenemos después otra aplicación que se llama Círculo de 6. Esta es una aplicación para el ámbito de la comunidad. Nos va a permitir mandar una alerta y una ubicación geográfica a 6 de nuestros contactos en caso de que estemos en riesgo o peligro. Este lo podemos usar, por ejemplo, cuando estemos en proyectos de intervención comunitaria o en visitas domiciliarias y nos estemos en riesgo o en peligro, podemos hacer uso de esta aplicación. Esta entraría en los 3 ámbitos y se usaría más en el ámbito comunitario o de la animación sociocultural. Después tenemos otra aplicación que se llama ISU. Esta es para compartir documentos cuyo importancia radica en el contenido gráfico, es decir, imágenes o textos que tengan algunos esquemas. En esta parte, nosotros desde la Red de Estudiantes y Egresados de Trabajo Social en Jalisco, usamos el ISU para compartir nuestra revista digital de Trabajo Social Caleidoscopio, la cual sacamos un número al año y lo subimos mediante esta plataforma de ISU, donde pueden encontrar todos los números de la revista en acceso libre. Entonces, de esa manera gestionamos la información mediante esta plataforma. Vamos a ver otras tecnologías. Bien, tenemos como punto 5 el CAM Scanner, es para escanear documentos. También se puede hacer desde Google. Otro documento para crear seminarios de manera virtual es la que se llama GoToWebinar. Después tenemos como punto 7 Dragon Dictador. Esta aplicación traduce como una secretaria moderna lo que se les esté dictando. Se importante para el ámbito de la investigación o cuando estamos haciendo algún tipo de entrevista. El Google Maps también muy utilizado, sobre todo cuando tenemos algún tipo de institucional o visita alguna comunidad donde no sepamos llegar. Se puede usar. Rutas GDL, esta es una aplicación de Guadalajara, de aquí desde México, que nos permite ver las rutas de camión que nos llevan a una parte específica. Le ponemos, por ejemplo, Centro Cultural de Zapopan y ya nos va a decir, pasan estos 5 rutas de camiones. Y entonces ya vamos enlazando cómo llegar a Prezi. Después tenemos la 10, el Prezi. Es para crear presentaciones más dinámicas o con más tipo de gráficos. Sería la evolución del PowerPoint. Después tenemos el Evernote. Es una aplicación móvil cuyo objetivo es la organización de la información personal. Como punto 12 tenemos horario escolar. Aquí se puede gestionar libremente tus clases para cualquier día en la escuela y se puede definir y reutilizar fácilmente el conjunto de sus clases. Este sería un ordenador de clases digital. Después tenemos el 13 Automat. Permite resolver preguntas de matemáticas simplemente tomando una foto de las ecuaciones. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar otras herramientas.
Bien, tenemos como punto 14, Babylon es un excelente traductor en línea para más de 75 idiomas. En el punto 15 tenemos ExamTime. Son recursos de estudio online que permite crear mapas mentales, fichas y apuntes online. Como punto 16 tenemos el Skype, que también es una herramienta para generar videollamadas. Como punto 17 tenemos Zoomshare para crear documentos en segundos y permitir su visualización online. Y estos quedan disponibles en la nube durante 2 semanas. Tenemos como punto 18 el ePub Booth. Es un espacio para crear ebooks, libros digitales y publicarlos. También para buscar ejemplares de libros digitales. El 19 tenemos Text to Mind Map. Es una herramienta para crear mapas mentales a través de un pequeño editor de texto y un tablero interactivo fácil de usar. Después tenemos como número 20, Tubox, para bajar videos en YouTube, de Vimeo o de plataformas como Dailymotion, etc. La siguiente diapositiva tenemos otras herramientas. Tenemos ClassDojo para la gestión de informes respecto al comportamiento de los estudiantes. Este sería útil para el trabajo social en el ámbito escolar. Tenemos también SlideShare, que es la mejor opción para crear y compartir presentaciones de diapositivas. Aquí podemos también encontrar diapositivas de un determinado tema. Como punto 23 tenemos Socratype. Aquí son juegos, tareas y exposiciones interactivas entre dispositivos. También esta la pueden utilizar en el trabajo social escolar. Después tenemos VoiceThread para grabar y compartir todo tipo de material multimedia de forma de presentación con comentarios de audio y video. Esto lo hace más interactivo. Como punto 25 tenemos Udemy para cursos en línea mediante eficientes herramientas de gestión de contenidos. Después tenemos como punto 26 la plataforma TED, donde encontrarán miles de conferencias en video sobre centenares de áreas del conocimiento, ciencias sociales, ciencias de la salud, emprendimiento, innovaciones tecnológicas, y la característica de estas conferencias TED son que son muy cortas y muy concretas en toda la información que da el ponente. Punto 27 tenemos TinyChat. Es una sala de videochat muy cómoda para permitir el acceso a través de redes sociales y de hasta 12 personas. Siguiendo con las aplicaciones, tenemos como número 28, Coursera. Es la plataforma de educación virtual que oferta cursos de todas las áreas del conocimiento. La mayoría de estos son gratuitos, solo si se requiere la certificación o la constancia, ya es que se genera un costo. Después tenemos como punto 29, el diario de campo digital. Permite hacer bocetos, notas de voz, textos y georreferencias. Son ideales para investigaciones de campo. Tenemos la aplicación Fountain App. Es una plataforma online para la creación de animaciones y todo tipo de presentaciones de video. Como número 31 tenemos la aplicación IMSS. Esta aplicación es de aquí, de México, del sistema de salud que es para la población en general. Y esta aplicación se lanza en marzo del año 2015 y esta nos permite agilizar trámites recurrentes en este servicio de salud, mejorar los servicios digitales a través de crear citas mediante la web, consultar la unidad de medicina familiar más cercana y también varios temas de salud en general mediante esta aplicación. Tenemos punto 32, cubos dinámicos. Esta es una herramienta de consulta y construcción de información.
Es por eso que se requiere de una configuración específica, así como de complementos web para su visualización de manera correcta. Permite ver defunciones, egresos hospitalarios y nacimientos, entre otras informaciones. Este es una interfaz de la Secretaría de Salud, también de aquí de México. Como punto 33 tenemos dos aplicaciones del ámbito académico que son Zotero y Mendeley. Son aplicaciones que permiten acomodar las referencias bibliográficas o buscarlas a través del año o del título para nosotros tener más fácil la investigación, porque de repente sabemos el título del autor o el nombre, pero no encontramos toda la referencia y lo necesitamos citar para una investigación. Entonces, mediante estas aplicaciones nos sirven, sobre todo para el ámbito académico institucional. Vamos a analizar las siguientes aplicaciones. Como 34, vamos a poner toda la paquetería de Office, incluyendo Excel, específicamente con sus tablas dinámicas. En esta aplicación, toda la paquetería de Office es indispensable en el ámbito institucional para la creación de formatos, clases y gráficos para medir productividad, lo que nos permitirá tener ordenada y monitoreada nuestra práctica. Herramienta 35, tenemos Duolingo para idiomas, aprendizaje en línea e interactivo sobre idiomas como inglés, francés, alemán, portugués, italiano, entre otros. Bien, vamos a pasar con la parte de los software. Terminamos ya la parte de las apps. Vamos con la parte de los software. Bien, tenemos aquí el SPSS. Es un programa de análisis estadístico utilizado en los trabajos de investigación de campo. Se utilizaría para trabajos académicos, para trabajos institucionales o también comunitarios. Después tenemos el GenoPro. Es un programa para realizar genogramas y familiogramas a computadora utilizando, es muy en el ámbito del trabajo social familiar. Como punto 3 tenemos una aplicación, un software que se llama de texto audio. Permite generar audiolibros de tus artículos que ustedes tengan y así será más fácil estudiar solo colocándose los audífonos. Esta aplicación, sobre todo para las personas que sean auditivas, que su canal de comunicación sea mayormente el auditivo, sería interesante que exploraran este tipo de aplicación de software. Y 4, que es Plagiaring Checker, ayuda a detectar plagios en los documentos, libros o artículos. Este es importante, sobre todo en los docentes, cuando quieran detectar algún plagio o algún trabajo igual entre alumnos, colocando los párrafos, va analizando desde toda la fuente de datos si es igual a uno que ya esté y tal vez no esté citado. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de plagio. Y como en los software tenemos también el Atlas D. Es un software para el análisis de datos cualitativos, para la gestión y para la creación de modelos. Bien, todas estas presentadas los podemos encontrar en mi libro que se llama precisamente El trabajo social disruptivo, un enfoque innovador, que lo publicamos este año 2020 y viene toda esta recopilación de información que ya les brindamos. Otro punto importante es un instrumento que modificado como el mapa de redes tradicional que se utiliza para análisis familiares y lo hemos enfocado para el ámbito de las tecnologías de la información, de cómo estamos posicionados en los ambientes virtuales.
Esta herramienta es creada a través de un curso que impartimos en el 2017. Un colega de Venezuela, José Villarroel, a través de su escuela, y genera este esquema que nos permite analizar nuestro posicionamiento en los ambientes virtuales. Y aquí en este mapa de redes tenemos algunas conocimiento, tu especialidad, qué tanto la dominas, tu propuesta de valor, cómo te están viendo en redes sociales, tu canal de información, si tienes web, si tienes una página de Facebook, si tienes una web de .com, etc. En el punto 1 sería el epicentro tecnológico. Aquí sería cuando estamos más cercanos a la tecnología, es decir, que la dominamos al 100%. Y en el gradiente número 5 sería que no conocemos prácticamente nada o muy poco de este punto que estamos analizando. Por ejemplo, en el manejo de herramientas virtuales, puede ser que persona esté en el 5 y se rellena ese color número 5. Y así conforme cada uno de estos elementos. Y llenar este esquema, este mapa de redes, sería muy interesante para que ustedes conozcan cómo o cuánto es que conocen los ambientes digitales. En la siguiente diapositiva. Bien, aquí estamos ya explicando el llenado del instrumento. Nos dice que en el primer gradiente son relaciones simbióticas entre el profesional social y los procesos tecnológicos. Y en el número 5 es el gradiente de poco conocimiento o desconocimiento. Continuando con la explicación del esquema anterior. En la siguiente diapositiva vamos a explicarles el ciclo de innovación creativa en trabajo social. Es un ciclo de 5 pasos que hemos formulado. Y nos dice que para nosotros crear, si tenemos en mente algún tipo de proyecto, algo que quisiéramos emprender de manera independiente o en el ámbito institucional, tendremos que analizar los siguientes elementos. ¿Cómo se va a idealizar o imaginar un proyecto? Uno imagina y crea un proyecto innovador para trabajo social. Ejemplo, una emisora de radio, una biblioteca virtual, una revista digital o impresa, algún congreso virtual, un seminario o un taller, o una consultora de servicios en trabajo social. Después vamos a pasar al punto 2. Analiza la viabilidad y recursos. Aquí visualizar los pros y contras de la idea o proyecto. Tendrá que ser algo que comience sin recursos económicos o con muy pocos, ya que si no se tiene el éxito esperado, no se pierda mucho. Como punto 3, construye y pilotea el proyecto. Aquí vamos a construir el piloto y se va a tomar en cuenta el equipo de trabajo que va a participar en el proyecto. Y vamos a determinar las funciones y acciones de cada uno de estos miembros. En el punto 4 vamos a difundir, comunicar y ampliar las redes de mejoramiento. Vamos a crear páginas web, redes sociales, para que se conozca el proyecto. Vamos a generar también alianzas estratégicas. Este es un punto muy importante. Vamos a buscar promoción audiovisual mediante videos o promoción mediante radio. Y como punto 5, si todo ha marchado bien en
en este proceso de la creación de un proyecto, vamos a replicar estas acciones de éxito y vamos a aprender de las fallas o desaciertos. Este sería los 5 puntos de innovación creativa en trabajo social. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien, hablando precisamente de cuestiones de innovación, modernización institucional, les tengo este esquema de modelo propuesta. Nos dejaron como parte de la maestría en desarrollo social, que terminé justo el año pasado, en la materia de modelos de intervención en trabajo social, no la propuesta de todo un modelo de intervención. Entonces generamos esta propuesta sobre el modelo de intervención para el fortalecimiento de las TICs en el área de la salud. Por su sigla sería MIF-TICs. Y tiene 6 elementos importantes. Vamos a analizar cada uno de estos elementos. Como punto número 1, tendrá un diagnóstico situacional del de las tecnologías en el IMSS, que es donde se llevaría a cabo. Vamos a analizar aquí cuáles son los pros y los contras, si todos los usuarios conocen esta aplicación y la utilizan. Y aquí vamos a analizar como introducción de nuestro primer exploración del tema. Como punto 2, vamos a sustentar en una teoría que sustente la intervención. En este caso tomaríamos la teoría de la aldea global de McLuhan, donde lo importante de esta teoría de la aldea global tiene que ver con la cultura digital y la importancia de las tecnologías para la modernización de ciudades o instituciones. Esa sería una de las teorías que sustente. Después tenemos como punto 3 la fase de la planeación social. Esta fase va a tener sus propios instrumentos y técnicas. Como instrumentos va a tener la fase una bitácora de trabajo, un árbol de problemas, un diagrama de Gantt para organizar las funciones y un análisis FODA. Esta será la técnica de análisis de los involucrados. Después, en la parte 4, la fase de intervención social tendrá sus propios instrumentos, técnicas y tecnologías. Como instrumento será un diagnóstico participativo junto con el derechohabiente y todos los involucrados del proyecto. Se elaborará aquí una guía de entrevista o cuestionario y tendrá diferentes técnicas como observación, rapport, escucha activa y técnica de la entrevista. Como técnica se utilizarán bases de datos institucionales y la IMSS digital. Como punto 5 tendremos evaluación, será de tipo formativa y constante durante todo el proceso. Hemos elegido este tipo de evaluación ya que como será un proyecto nuevo y este tipo de evaluación nos permitirá ir modificando conforme vamos generando las acciones lo que se tenga que modificar, porque una evaluación final pues nos tendríamos que hacer todo el análisis hasta el final y esta es una evaluación más flexible. Con 6 tenemos la sistematización para comunicar las experiencias de éxito que se llevado a cabo con este modelo de intervención. Este modelo también tendrá sus propios valores como la creatividad, innovación, comunidad, transparencia e integridad. También los involucrados en este modelo de intervención serán los beneficiarios, en este caso los derechohabientes del IMSS, serán los principales involucrados. En la diapositiva, la ingeniería de trabajo social
Si queremos generar esta ruptura brusca tecnológica y este cambio importante, en nuestra disciplina debemos generar cambio desde la acción y no desde el discurso. Hay que crear microproyectos enlazados con las nuevas tecnologías, ya que nos pueden dar un auge mundial y no solo quedarnos en diversos escenarios, como las desigualdades que se viven actualmente en nuestro entorno cotidiano. Es así que la tecnología nos va a permitir catapultarnos desde un ámbito internacional a través de este tipo de enlaces o de conexiones donde podemos impactar o llegar a más personas. La diapositiva nos indica que, sin embargo, no para todas las personas están en las mismas posibilidades. Es decir, hablamos aquí de una exclusión y de una brecha digital. No todas las personas tienen acceso a Internet, acceso a una computadora o a una cámara. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos de esta brecha digital, que se pinta todo como algo muy moderno y muy padre. Sin embargo, no va a ser posible que toda la población esté permeada de estas evoluciones tecnológicas. En la siguiente diapositiva vamos a analizar información. Bien, la exclusión digital en tiempos de contingencia. Vamos a ser también aquí enfáticos en el contexto actual en el que estamos situados. Vamos a ver sus repercusiones y perspectivas. En contraparte, tenemos también el sector de la población que por sus condiciones socioculturales y económicas no pueden incursionar en esta aldea global o en esta cultura. Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de aquí de México, reportó que en México hay 74.3 millones de usuarios de Internet de 6 años en adelante. Y esto representa a un 65.8% de la población. Es decir, 65 personas sí pueden ser parte de esta cultura digital. En la siguiente diapositiva. Bien, y entonces, ¿qué pasa con el 35% restante que no tiene acceso a Internet? Se cataloga como un segregado digital y se pueden encontrar en zonas rurales, donde en ocasiones no llegan las adecuadas señales de comunicación, o también su tipo de empleos están en el sector primario o en el sector informal, por lo que no necesitan Internet y su nivel educativo es menor a primaria. En la siguiente diapositiva. Este sector es de los más afectados y vulnerados ante el contexto de pandemia, pues que debe salir a laborar para subsistir al día. Y en el peor de los casos, se han quedado sin empleo por la recesión económica. Estos sectores reciben un apoyo paliativo a través de organizaciones o entes del gobierno, tales como despensas o víveres. Estos sectores en ocasiones excluidos de convocatorias masivas de micro y pequeñas empresas, ya que los trámites para obtener estos recursos, apoyos o financiamientos son de manera digital y por ellos acceso a los ambientes tecnológicos por default quedan descartados. La siguiente diapositiva. Es así que se deben generar propuestas de políticas públicas y sociales acorde a la población rural, quien es la población objetivo más afectada en esta situación de pandemia. Asimismo, después de este periodo de confinamiento, varias empresas han quebrado, por lo que se viene una oleada de desempleo y de violencia post-pandemia. Estrategias para la reactivación económica. Se requieren políticas también industriales que permitan a la región
fortalecer capacidades productivas y generar nuevas capacidades en sectores estratégicos. Esto nos menciona Alicia Marcena, que es secretaria ejecutiva de la CEPAL. En la siguiente diapositiva tenemos una lámina con estragos post-COVID-19, que es la emergencia sanitaria en la que estamos inmersos en este año. Crecerá la población en pobreza y en pobreza extrema. En este contexto, la tasa de pobreza en la región aumentará un 4.4% durante el 2020, a pasar de 30 a 34%, lo que significa un incremento de 29 millones de personas en situación de pobreza. También pobreza extrema crecerá 2.5 puntos. De 11% va a pasar a 13.5%, lo que representa un incremento de 16 millones de personas. Esto nos dice la CEPAL. Y vamos a hacer aquí un énfasis en el punto de personas en pobreza. Se encuentra una persona en situación de cuando tiene al menos una de estas carencias de las 6 indicadas: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos en la vivienda o acceso a la alimentación. Y en pobreza extrema son las personas que tienen 3 carencias de las antes señaladas. También se viene, aparte del aumento de pobreza y pobreza extrema, desempleo, que generará violencia, como anteriormente lo veíamos, y enfermedades mentales a la alza por el proceso también de confinamiento, por el proceso de muertes de familiares, por el proceso de pérdidas de empleos que también puedan causar algún tipo de desestabilidad en problemas de la salud mental. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bien, nuestro último eje temático son los entornos virtuales como ejes catalizadores de transformación. Después de ver en sentido todos los puntos importantes de la innovación social, también poner la realidad actual de las personas que no van a tener acceso a estas tecnologías. Bien, 5 nos menciona que en el contexto actual en el que nos encontramos inmersos es necesario traspolarnos a la etapa de la digitalización. Obviamente no toda la ciudadanía podrá permearse de este proceso de oleaje digital, por lo que el punto de beneficio va a ser de manera paulatina. La siguiente diapositiva. Tenemos consideraciones finales para la innovación social y el trabajo social disruptivo. Hay que romper con el viejo paradigma educativo y crear novedosos y atractivos escenarios de aprendizaje. Hay que crear educación e interacción con estudiantes o profesionistas de otras latitudes. Hay que integrar las TICs en todos los niveles educativos. Hay que capacitar a los docentes en materia de aprendizaje virtual para que estos saberes puedan ser replicados. También se debe contar con la infraestructura y materiales adecuados para un aula virtual. Punto 6. Incidir en materia de políticas públicas que se destine más recursos económicos al campo de la educación y las ciencias sociales. Punto 7. Facilitar la educación a distancia a personas que por algún motivo no pueden tomar de manera presencial. Punto 8. Acceder a un curso, diplomado o algún taller en línea en países extranjeros o como estas modalidades que está organizando la Universidad CECAR, que nos permite estar
conectados y aprendiendo desde diversas partes del mundo. 9. Dotar a los estudiantes de conocimientos de un nuevo sistema educativo. Y como punto 10, enriquecer experiencias a través de las aulas virtuales y a través del intercambio de diferentes puntos de vista, como lo haremos ahorita en la sesión de las preguntas. Siguiente diapositiva. Bien, ¿hacia dónde debe ir entonces el trabajo social? La era digital nos debe transportar a la siguiente etapa de reconceptualización del trabajo social. Recuerden que este fue un movimiento de los años 1960, fue de carácter latinoamericano y fue el que le dio esta parte de evolución teórica metodológica al trabajo social. Entonces, ahora debemos pasar a una evolución tecnológica creativa en trabajo social. Esto va a implicar reestructuración de planes de estudios, creación de nueva teoría y uso amplio de ambientes y plataformas virtuales. El trabajador social debe cambiar paradigmas y tener capacidad creativa. También debe descolonizar el saber para reinventar el poder y así ser un directivo y tomador de decisiones de alto impacto para la calidad de vida. La siguiente diapositiva. Están ahí mis datos de contacto. Estas diapositivas también les vamos a subir el link de Google Drive para que ustedes las puedan descargar si quieren consultar la información que vimos. Y la siguiente diapositiva tenemos también las referencias bibliográficas, algunos textos de consulta. Tenemos ahí las referencias y en la siguiente diapositiva tenemos bibliografía recomendada acerca de todo este tema que ya analizamos y abordamos. Es una línea de investigación que tengo desarrollando desde el 2015, 2016, mediante algunos artículos, ensayos y textos académicos que pueden digitar clic en el enlace y los va a mandar directamente al texto. Y la diapositiva, que ya es la última, me parece. La siguiente, ahí está. Listo, la siguiente diapositiva están mis datos de contacto, WhatsApp en mi blog, correo electrónico y Facebook. Muy agradecida con la maestra Marcela y con el docente, con la maestra Andrea también, por este enlace vía correo electrónico y a todos nuestros asistentes. Dice aquí Zoom que tenemos 37 en la plataforma Zoom y en Facebook Live. No estoy por ahí, pero seguro también tendremos otros asistentes en tiempo real. Vamos a pasar a espacio de preguntas y dudas, de consultas en esta sesión académica de hoy. Muchas gracias. Como lo manifiesta la maestra Jacqueline, la intención es que demos espacio a preguntas o inquietudes alrededor de la conferencia. Los micrófonos están abiertos, también el chat. En el chat, maestra Jacqueline nos indicaba que fascinados con las
aplicaciones que nos sugiere para el trabajo en comunidades, para el desarrollo de actividades de campo también. Era una de las apreciaciones que hacían. Bien, para el trabajo social comunitario, ahí les mencioné dos muy importantes en toda esta tabla de aplicaciones, que fue el diario de campo digital, que es Fiel Notes, así la pueden buscar en Google Play de descargas, y también Círculo de 6, que esta era la aplicación para estar protegidos o cuando nos sintamos en peligro. En el ámbito de la investigación, podemos hacer investigación en comunidad y nos pueden servir los software como el SPSS. Esos serían algunos estratégicos en el ambiente de la comunidad. Muchas gracias, maestra Jacqueline. ¿Alguna inquietud? Muchas gracias, profesora Lady. Le doy la palabra entonces para hacer la recopilación y el cierre con nuestra conferencia. Muy buenos días para todos. Agradecemos a la doctora Jacqueline su participación en este espacio, también como parte de la celebración de los 25 años de nuestro programa de trabajo social en la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, que efectivamente, así como usted lo plantea, nos invita a esa reingeniería, a ese nuevo repensar de un trabajo social crítico, reflexivo y articulado hacia el bienestar social de las comunidades con las que tenemos incidencia desde los diversos escenarios académicos. Reconocemos lo importante de sus planteamientos con relación al trabajo social como una tecnología social que implica es estar inmersos en esas prácticas libres, pero también organizadas y cohesionadas con relación a las necesidades de la comunidad. La invitación también a construir una cultura digital, que aunque no es fácil para nuestros tiempos, ¿cierto? Y en los territorios en que se encuentra nuestra universidad, es todo un reto para nuestra profesión. También la importancia de las sinergias creativas y la visión tecnológica al interior de nuestra profesión y cómo eso nos permite dar respuesta a estos jóvenes que se forman con nosotros, ¿sí? Y que, como usted lo planteaba, están inquietos por recibir información de manera ágil, en conectarse con el mundo tecnológico a través de un celular o a través de cualquier aparato electrónico que les brinde información y les permita estar al tanto de todas las necesidades, de todas las noticias y de todas las tendencias del mundo, ¿sí? Tenemos estudiantes, como usted lo planteaba, como esos millennials, ¿cierto? Inquietos por el conocimiento, inquietos por hacer parte de esas ciudadanías digitales, ¿sí? Y los vemos incluso cuando publican sus estados, por ejemplo, en WhatsApp, ¿cierto? Estar ahí a la vanguardia del día a día y de ese mundo que les ofrece las TIC. Y que nosotros también como docentes estamos en esa vanguardia de romper esquemas y de entrar a conocer ese mundo y articularnos para dar respuesta a esas nuevas tendencias. Veo acá una pregunta de la profe Rubiela, no sé si hacemos una pausita acá en mi recopilación de información. Profe Rubiela, si quiere active su micrófono y nos comparte su planteamiento. Que me parece muy pertinente. Bueno, sí, entonces yo aquí, la pregunta de la profe Rubiela es, ¿cómo lograr transformación social de las comunidades de la aldea global con estas limitantes? Ok. Como mencionábamos anteriormente en las premisas analizadas anteriormente, dijimos que los sectores comunitarios, los sectores rurales son de los sectores que se han quedado excluidos por esta brecha digital. Sin embargo, ¿cómo podemos incursionar a este ámbito de la aldea global? Serían con algunas estrategias clave. Una de ellas que sería
una de las más importantes, es generar alguna política pública que en el estado de Jalisco, aquí en México, ya se está visoreando que se genere este tipo de acción con internet gratuito para todas las zonas rurales, comunitarias, espacios públicos, plazas, que en cualquier espacio que nosotros estemos tengamos una señal de internet. Entonces, esta sería como desde el gobierno, sería esta implementación de internet gratuito para todos. Tendríamos ya el internet, sin embargo, estas comunidades no tienen en ocasiones los insumos, que sería tal vez algún celular, alguna tablet o una computadora. Entonces también se tendría que generar otra política para dar todos los insumos, tal vez de una computadora por familia. Pero después no tenemos el computador, pues va a ser muy difícil generar este proceso de sinergia. Vamos a tener otro punto importante. Ya tenemos el internet, ya tenemos tal vez la computadora por familia. Sin embargo, como son comunidades rurales o de cultura distinta, no van a saber utilizar estas herramientas o todas estas innovaciones como nosotros lo usamos cotidianamente. Es aquí donde va a entrar la figura del trabajador social o de los estudiantes a través del fortalecimiento de proyectos comunitarios en el ámbito rural o en el ámbito de poblaciones alejadas, y entraría ya como parte de educar a esta población o a todas estas unidades familiares con el uso clave de una clase virtual, de cosas básicas para que ellos puedan sacarle el mayor provecho cuando tengamos estas dos acciones. Y el tercer elemento sería ya el trabajador. Una de las propuestas para que la comunidad quede incluido paulatinamente en esta brecha que se ha generado. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline. No sé si la profe Rubiela tenga algún comentario adicional. Qué pena que estaba antes Jennifer García, ya doy lectura a su interrogante. Por ahí tenemos varios comentarios. Sí, varios interrogantes. Jennifer García pregunta, Doc, ¿qué opina sobre las aplicaciones para hacer terapia familiar u orientación remota? Este tipo de propuesta lo veía en un programa que se dedica precisamente a apoyar este tipo de emprendimientos o de ideas mediante el análisis. Empresarios o personas expertas en el tema van apoyando la idea según como les parezca. Y presentaba, ellos mencionaban que tenían una aplicación para dar terapia en línea y que era una inscripción, se asignaba el psicólogo y todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, creo que las tecnologías tienen que llegar hasta un cierto punto y tienen que ser un coadyuvante, tienen que trabajar en equipo con nosotros. Sin embargo, no se puede reemplazar la acción cara a cara y el análisis con los usuarios presencialmente, porque al momento de alguna crisis, al momento de alguna situación de catarsis de los usuarios, nosotros no vamos a poder estar ahí para brindar un apoyo o un asesoramiento adecuado. Entonces, creo que ese es un tema para el que, desde mi punto de vista, no estamos preparados aún. No sería tal vez hasta un cierto punto ético inmiscuirnos hasta esa dimensión. Creo que sí lo podemos usar, entre otras cosas, para optimizar otro tipo de cuestiones. Sin embargo, no para sustituir la relación
con el otro, con el usuario, y no para sustituir este rapport o esta sinergia, porque es una parte fundamental de nuestras intervenciones, la interacción con el otro, el individuo. Bueno, mil gracias. La profe Jenny Andrea reconoce lo interesante de su propuesta de trabajo social disruptivo, también soportado de acuerdo a la bibliografía que nos presenta de Ávila 2000, ¿cierto? Trabajo social disruptivo, y reconoce, entre comillas, que tenemos que afianzar la sistematización de nuestras prácticas profesionales para actualizar los modelos y enfoques de intervención, de tal manera que estemos ejerciendo una profesión contextualizada y a la vanguardia de la innovación tecnológica. La profe hace un reconocimiento acá de este planteamiento. La profe María Alexandra Morales nos comenta: Colombia es más rural de lo que se espera. Sucre aún más. La brecha entre lo rural y lo urbano y la calidad de la educación en lo rural son algunas barreras que debemos afrontar los trabajadores sociales. Sí, acá tenemos esa contextualización tan marcada, que es todo un reto para nosotros, incluso lo vivimos también en los procesos formativos, como nuestros estudiantes tienen estas carencias de conectividad, y es un reto muy importante el que a la fecha hemos logrado ir avanzando para dar respuesta a los procesos educativos que nuestras comunidades educativas requieren en este momento. Lina Bertel nos comenta y nos hace la pregunta, doctora Jacqueline: ¿será posible crear un software dedicado para la violencia de género donde implemente denuncias y posibles soluciones a mejorar este tipo de situación que afecta a muchas comunidades hoy día? ¿Aplicativo web y móvil? Sí, el problema de la violencia de género, violencia doméstica, es también uno de los que se ha acrecentado en este proceso de confinamiento. Encontramos casi a inicios de este año 2020, y precisamente en un proyecto que se está llevando aquí de Hackathon 2020, impulsando Disruptivo TV junto con otras plataformas y empresas que se dedican a impulsar este tipo de propuestas innovadoras. Varias propuestas generaban acerca de estas aplicaciones. En específico menciono a una propuesta de una amiga mía investigadora, la maestra Griselda Pérez. Ellos mencionaban una aplicación de nombre Novago, que precisamente tenía estas características, tanto brindar información acerca de la violencia, como para hacer el enlace con un experto o con una persona adecuada para hacer este tipo de denuncias y para sacarlas del núcleo. Entonces creo que eso sí sería muy pertinente en este contexto actual, ya que atender ese punto de la violencia que está creciendo también estratosféricamente sería muy importante. Que tenga, aquí nos dice, que implemente denuncias y posibles soluciones. Sí, yo creo que debe implementar desde información, porque en ocasiones hay microviolencia que no identificamos, entonces debe aplicar información, capacitación en ese ámbito, un acompañamiento de una persona experta y el ámbito también de la denuncia para poder refugiar o resguardar a las personas, ya sean las mujeres y también los niños, de este ámbito de la violencia. Obviamente tiene que estar enlazado con el ámbito de gobierno, de las políticas que hagan en materia tecnológica, para que este tipo de software funcione. De acuerdo, doctora Jacqueline, muchas gracias por la respuesta a este interrogante. La profesora María Alexandra complementa información sobre las apps existentes en Colombia. Una de ellas se llama Ellas y es muy compleja. Incluso acá en SECAR, una estudiante del programa de trabajo social con la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación crearon una app llamada Voice App. Tiene un botón de alerta, violentómetro, ruta institucional, sensibilización y formación.
Entonces vale la pena seguir difundiendo este tipo de iniciativas para dar respuesta a las necesidades actuales de nuestras mujeres en contexto. La profesora María Alexandra también realiza un comentario y una pregunta al respecto. Zonas rurales de alta montaña en los Montes de María aún ni siquiera tienen energía y deben abastecerse de diésel para tener acceso a la energía por planta eléctrica. Ante este escenario social y político, ¿cuál es el papel del trabajador social para hacer una verdadera incidencia que permita reducir las brechas de acceso a la información y la conectividad cuando las políticas públicas no se aterrizan o no son consecuentes con un contexto complejo? Bien, las acciones cuando no nos brindan este tipo de oportunidades de los 3 elementos que mencionábamos anteriormente, tal vez no pueda haber internet o computadoras en estas zonas altamente comunitarias o rurales. Entonces, la acción del trabajador sería ahí intervenir directamente con los proyectos veramente educativos. Sería llevarles solo la información o los procesos de convocatorias para que ellos puedan acceder tal vez a apoyos, si tienen algún tipo de proyecto, llevarles la información, porque en ocasiones no se dan cuenta de este tipo de convocatorias o apoyos porque no les llega toda esta información. Otro punto sería que se difundiera un poco más acerca de esta información, porque generalmente es el único elemento que tienen las casas, una televisión. Entonces, también sería difusión por ese medio y intervenciones comunitarias con la población. Sin embargo, lo ideal sería que existieran estos otros 2 tipos de apoyo, que sería el internet y las computadoras brindadas en esta parte por el gobierno a personas que realmente lo necesiten. Bueno, mil gracias. Y hay un último comentario en el chat de la profe Rubiela Godín. En relación con los procesos de transformación de la carrera, es una realidad y creo que sería importante tener en cuenta las necesidades que demanda el país en lo económico, social y político, con enfoque diferenciado, territorial, global, ético. Creo que el trabajo social paliativo cobra vida hoy en día. Me parece pertinente ante la emergencia sanitaria. Mil gracias, profe Rubiela, por su comentario. No sé, doctora Jacqueline, si menciona algo al respecto. Sí, estoy de acuerdo con la profesora. Se está tomando auge el enfoque del trabajo social paliativo con estas cuestiones de confinamiento. Sin embargo, también está tomando un papel importante el ámbito de la cultura digital, donde pues ya vimos que más del 50% estamos en acceso a estas bondades tecnológicas. Entonces hay que transformar y hay que incidir también desde estos escenarios tecnológicos una transformación. Se debe también que generar una reformulación de los planes de estudio, porque no están enseñando realmente materias de innovación o de emprendimiento. Se quedan con materias tradicionales de caso, de grupo, y el contexto ya nos demanda que nosotros tenemos que saber otro tipo de cosas. En ocasiones nos dan computación y pues sabemos el Office nada más. No nos enseñan a estas, no hacen el enlace de estas aplicaciones que nos pueden servir en nuestras áreas comunitarias o para atender casos en familia. Entonces también es un punto importante desde el ámbito académico que se genere una para que los estudiantes que vayan ya tengan
este nuevo chip y estos nuevos conocimientos y no tengan tal vez que aprenderlo hasta después que ya estén inmersos en un campo institucional. De acuerdo. Muchísimas gracias por tan importante comentario y aporte. La profe María Alexandra comenta, desafortunadamente el contexto rural adolece de estas herramientas y tenemos pues allí un gran desafío. Gracias por este espacio de reflexión. Y para finalizar ya este encuentro, recordar y apropiar los retos que nos propone la doctora Jacqueline respecto a esas nuevas teorías, la sistematización de nuestras experiencias, la importancia de articular las TIC al proceso formativo, no solo de los estudiantes, sino de nosotros los docentes también como mediadores en el proceso. Renovar y potencializar las metodologías de caso, grupo y comunidad, escenarios en los que podemos hacer muchas cosas para atender a las personas, familias, grupos e instituciones con las que tenemos una relación directa y desde la que en diversos grupos y escenarios de práctica podemos generar esos procesos de innovación. También desde el aula hacer la invitación, como lo hemos venido haciendo institucionalmente, a ese reto, a ese cambio de paradigma, a esa inclusión de la innovación como una mediación importante para la transformación social. Y me pareció interesante el ejercicio de mapa de redes que haces. Creo que es una tarea que nos toca a todos, hacer nuestro mapa de redes, ¿cierto? Mirando cuál es esa relación que tenemos con el mundo tecnológico. El mapa de redes, como la doctora Jacqueline lo mencionaba, es una herramienta de la intervención individual y familiar muy valiosa, ¿cierto? En la que identificamos cuáles son esas redes de apoyo de las personas y aquí cuando se hace esa mirada desde cuáles son mis apoyos y cuál es mi posicionamiento frente a ese mundo digital y a esa cultura digital en la que debo entrar, me parece interesante apropiar ese ejercicio en nuestras vidas para poder identificar también como docentes, incluso en la comunidad académica, qué necesitamos para fortalecer ese proceso formativo de nuestros estudiantes. Agradecer por la presentación de las 42, 43 herramientas tecnológicas que están al servicio de la innovación educativa y cómo a través de ellas podemos ir haciendo procesos de reingeniería, no solo académica, sino también de la profesión, ¿cierto? Y de los pensamientos que tenemos. La invitación de crear blogs, por ejemplo, de consultorías a través del trabajo social, qué interesante. Hay compañeros que tienen unas experiencias y unos recorridos importantes por diversos campos del trabajo social. ¿Por qué no potenciar esa creación de esos blogs y de esos espacios de reflexión académica que aportan no solo a quienes ya ejercemos la profesión, sino a quienes se están formando para ello? Agradecer todos los aportes nuevamente a la maestra, doctora Jacqueline, por haber aceptado esta invitación de SECAR, por hacer parte de nuestra familia y nuestra comunidad académica. Como usted lo planteaba también allí, es importante tener diálogos abiertos con otros profesionales de diversos países, especialmente de Latinoamérica, ¿cierto? Y en los que podamos tener algún tipo de contacto para conocer estos otros retos que no son en su mayoría alejados a los de nosotros y en donde podemos hacer una sinergia profesional importante para continuar reflexionando frente a estos temas que tanto nos competen hoy en día y más con esta situación de nuevas realidades y problemáticas sociales a las que se enfrenta el trabajador social. No sé si alguien del público quisiera hacer algún comentario de cierre. Quien quiera hacerlo puede activar su micrófono. Bueno, agradecer nuevamente a todos ustedes por su tiempo, su espacio. Recuerden que acá nos queda este valioso material en el programa de trabajo social. Doctora Jacqueline, invitada cuantas veces quiera a nuestra casa. Estamos para servirle, para que nos cuente también esas experiencias y, por qué no, parte de nuestro equipo docente pueda compartir también con ustedes experiencias valiosas que desarrollamos desde el aula y desde el programa de trabajo social. Muchísimas gracias. Hemos manejado excelente el tiempo y pues esto nos permite culminar a continuación el ejercicio. Un abrazo fuerte para todos. Mil bendiciones. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Heidi Rodríguez, también a Jenny Andrea por la coordinación, a la coordinadora Marcela Parra y a todos nuestros asistentes que nos brindaron sus excelentes aportes comunitarios. Dejamos el material diapositivas para ustedes que puedan consultar junto con todas las otras investigaciones que han realizado. Felicitar a la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR Colombia, por este aniversario y estamos abiertos para cualquier otro tema que quieran compartir. Podemos hacer algún taller con docentes especializado en este tema o en otros que ya ustedes tengan inquietud y pues ya solo sería cuestión de agendar y de quedar ahí al contacto. Tenemos contacto directo en el chat con la maestra Jenny Andrea, entonces ahí nos quedamos a la orden. Muchas gracias a todos y a todas por estar estas 2 horas de análisis reflexivo académico y a seguir con la innovación social trascendente. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Fue un placer tenerla con nosotros. En caso de que tenga espacio y disponibilidad, la esperamos en horas de la tarde. Vamos a tratar un tema muy similar, simplemente que abocado por una profesional de la región que también espera dar alcance a temas como la economía social. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a quienes nos acompañan y se conectan desde otros países. Gracias a todos, hasta luego.